السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Las alabanzas son para Allah, el creador de los primeros y de los últimos. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros errores y pecados. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único, sin asociados, y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, el mejor maestro, el mejor profeta. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Ciertamente las mejores palabras son las palabras de Allah, es decir, el Corán. Y ciertamente el mejor camino, la mejor guía es la guía y la senda del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, la sunna. Y ciertamente los peores asuntos son las innovaciones en la religión, pues toda innovación en la religión es un desvío y todo desvío conlleva al infierno. Le pedimos a Allah que nos proteja del infierno y nos conduzca al paraíso. Amén. Seguimos, hermanos y hermanas, explicando y hablando de las mejores aleyas o las mejores suras con las que uno puede buscar protección y refugio en Allah para que no le pase nada malo. Esta es nuestra segunda clase hablando del tafsir de Surat al-Falaq. Esta es nuestra segunda clase hablando, explicando de qué quiere decir esta gran sura, Surat al-Falaq, ya que el profeta, recordando lo que dijimos en la clase anterior, nos dijo que Allah no ha revelado mejores aleyas, mejores suras para que tú te protejas, para que no te pase nada malo, excepto tal como estas dos suras que hemos mencionado, Qul a'udhu bi rabbil falaq y Qul a'udhu bi rabbin nas. Entonces nosotros en este Ramadán nos queremos detenernos en la explicación de Qul a'udhu bi rabbil falaq, de Surat al-Falaq. Y dijimos que comprende la protección y el estar a salvo de todo lo malo, ya sea de tu propia alma, cosas malas que te inspira, que te incita a tu propia alma, o ya sea de otras personas que no eres tú. Es decir, estas aleyas, en esta sura, Allah te protege del mal que hay en tu propio nafs, en tu propia alma, y te protege también del mal que puedan hacerte otro tipo de personas, animales, jinn, demonios, etcétera, etcétera, de todo lo que Allah ha creado. Pero antes de empezar ya a hablar de Surat al-Falaq, empezar a explicar palabra por palabra, se nos presenta la siguiente pregunta: ¿dónde fue revelada Surat al-Falaq o estas dos suras, al-Mu'awwidhatayn? ¿Dónde fueron reveladas? Porque en el Corán nosotros hay una ciencia que se llama, en Ulum al-Tafsir o Ulum al-Qur'an, que se llama al-Makki o al-Madani, es decir, que se dedican a analizar nuestros sabios las suras y las aleyas donde fueron reveladas, porque no todo el Corán fue revelado en un mismo sitio. Hay partes del Corán que fueron reveladas en la Meca y hay partes del Corán que fueron reveladas en Medina. Lo que fue revelado en la Meca se conoce como el Makki, se les dice suras mecanas. Y lo que fue revelado en Medina, es decir, después de la migración, después de la Hijra, aunque haya sido revelado en la Meca, en el lugar, se considera de Medina. Por ejemplo, la aleya de Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hoy os he perfeccionado vuestra religión, ila akhir al-aya. Esta aleya fue revelada en la Meca, pero se considera una aleya medinese, de Medina, medení.
¿Por qué? Porque fue revelada después de la migración. Todo lo que fue revelado después de la hijra se considera medení, aunque, no, sin importar el lugar, aunque haya sido revelado en la Meca. Y todo lo que haya sido revelado antes de la migración, antes de la hijra, se considera mequí. Ya que el Corán, como sabéis, hermanos y hermanas, no fue revelado de golpe. Allah lo fue revelando poco a poco según las circunstancias, según lo que le sucedía al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces se nos presenta la pregunta, Surat al-Falaq, ¿dónde fue revelada? ¿En Meca o en Medina? ¿Se considera de Meca o de Medina esta sura? Nos dicen nuestros sabios del tafsir, hay diferencias de opinión. Ikhtalafa al-ulama. Hay diferencias de opinión. Hay sabios que dicen que fue revelada en la Meca y hay otros sabios que dicen que fue revelada en Medina. Pero después de investigar a fondo y de analizar todos los aqwal de los sahaba y demás, nos convence la opinión de que el Mu'awwidhatayn son suras que fueron reveladas en Medina. Hiya suratun madaniyah. Entonces, Surat al-Falaq y Surat al-Nas son suras medinenses que fueron reveladas en Medina. Bien, ما هو أسباب النزول لهذه السورة أو سبب النزول لهذه السورة؟ ¿Por qué fue revelada esta ley? Porque también hay leyes que tienen su causa, Allah las reveló por una razón. Hay leyes que Allah, es que lo que se llama también en las ciencias del Corán y del Tafsir como las causas de la revelación, asbabun nuzul, las causas de la revelación. Entonces, ¿por qué fueron reveladas estas aleyas? Hay una opinión que dice que el Mu'awwidhatayn fueron reveladas cuando el profeta le hicieron brujería. Cuando al profeta sallallahu alaihi wasallam le hicieron brujería, entonces Jibril bajó con estas dos suras para que así le haga ruqya y se cure de la brujería que le hicieron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y después, en clases posteriores mencionaremos qué tipo de brujería le hicieron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hay sabios que dicen que esta sura fue revelada debido a que el profeta le hicieron brujería. Pero lo correcto es que no hay ningún hadith auténtico que diga por qué fueron reveladas estas suras. Por tanto, eso de que fueron reveladas porque al profeta le hicieron brujería, el hadith es da'if, huwa hadithun shadh. Wal-shadh min aqsami al-da'if. Es un hadith shadh el que lo dice y es débil este hadith. Por tanto, al profeta sí le hicieron brujería, pero estas dos suras no tienen nada que ver con ese suceso del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Esto solo es una breve introducción para conocer más esta sura. Bien, decíamos entonces, ahora sí empezamos con la clase. Vamos a analizar esta sura palabra por palabra. Empieza diciéndole Allah al profeta sallallahu alayhi wa sallam y a toda la umma, Qul a'udhu bi rabbil falaq. ¿Qué quiere decir qul? Qul. Este es un verbo imperativo, fi'lu amri, que significa en español di. Allah le dice al profeta di. Algunos sahabas, entre ellos Ubay ibn Ka'b, le dijeron al profeta, ¿por qué cuando rezas no dices directamente Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu bi rabbil falaq, al-falaq? ¿Por qué dices qul? ¿Por qué no lees directamente a'udhu bi rabbil falaq? Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo, hakadha qila li faqultu. Así se me dijeron di, yani Allah me dijo di, qul, y yo digo qul a la hora de recitar. Por tanto, todos nosotros a la hora de recitar decimos también qul. Qul significa di en árabe, di. Y en esta frase nada más, en este verbo, se pueden extraer muchísimos beneficios. Solo en esta frase qul hay muchos fawaid, muchos beneficios, solo en qul. Porque los fawaid, dicen nuestros sabios, tanqasimu ila qismayn. Tienen dos tipos. Hay fawaid zahira o fawaid ghayr zahira. Los beneficios evidentes son fáciles, pero donde se ve el sabio, el que tiene mucho conocimiento, es el que es capaz de extraer beneficios que no se ven. Por ejemplo, tú me puedes decir que en esta sura, un beneficio que tiene en esta sura, porque dice al final, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ,
Es que en esta sura uno tiene que protegerse de la envidia. Sí, y te voy a decir, sí, hermano, tienes razón, porque aparece, es fácil, aparece. Me has dicho que hay que protegerse de la envidia porque lo ves en la ley. Pero donde se ve, si tienes conocimiento de verdad, es que saques cosas que no se ven en la ley. Fawaid غير ظاهرة, باطنة. Es decir, tú tienes que usar tu mente y extraerlos. Y voy a poneros ejemplo de qul. Qul, di, podemos extraer, por ejemplo, 3 beneficios. Solo en qul, en di. Primer beneficio. أن القرآن كلام الله. Primer beneficio. El Corán es la palabra de Allah. ¿Y de dónde has extraído esto, hermano Hisham? Respuesta, porque Allah le dice al profeta, di. Entonces el Corán no es palabra del profeta, es palabra de Allah, porque Allah le dice, di. Entonces obtenemos primer beneficio, el Corán es kalamullah, es palabra de Allah. Segundo beneficio de qul, nada más, que el profeta Muhammad es un mensajero. ¿Por qué? Porque Allah le habla, y Allah habla a los mensajeros. Allah yuhi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah revela al profeta. Entonces el profeta es un mensajero. Siguiente, solo en qul. Estos son beneficios غير ظاهرة. Aquí es donde se notan los sabios. Tercer beneficio. Primer beneficio, que el Corán es kalamullah. Segundo beneficio, que Muhammad es Rasulullah, es mensajero de Allah, porque Allah le habla. Allah no me habla a mí ni te habla a ti. Allah habla a los mensajeros. Cuando les recita algo y demás, les pide que difundan el din, es porque esa persona Allah lo ha elegido como mensajero. Tercer beneficio, hay que hacer da'wa, hay que invitar a la gente al Islam. ¿De dónde lo sacas, hermano? De qul. Porque Allah dice di. Es decir, di a la gente, invita a la gente a este din. Qul. Es decir, haz da'wa, balligh, ya Rasulullah. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Difunde lo que se te ha revelado. Entonces, de solo qul, fíjate, 3 beneficios, y los sabios han mencionado muchos más de solo qul. Aquí es donde se notan los grandes sabios. Entonces Allah le dice al profeta, qul, a'udhu bi rabbil falaq. A'udhu. ¿Qué significa a'udhu? El-isti'ada. ما معنى الاستعاذة؟ قل أعوذ أي ألتجئ وأعتصم من شر كل ذي شر. ويقول ابن القيم وحقيقة الاستعاذة الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. Dice Ibn al-Qayyim, ¿qué significa a'udhu? Es escapar a alguien, irte a alguien para que te proteja de algo malo. Cuando tú tienes miedo de algo y tú vas a un sitio, a una persona para que te proteja, tú estás haciendo isti'ada, estás buscando refugio. Entonces, siempre que digas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, significa yo me estoy escapando a Allah para que me proteja del shaitán. Cuando dices a'udhu billahi min hada, tú quieres decir yo me estoy escapando a Allah, buscando refugio en Allah para que me proteja de esto que ha pasado. Entonces, qul a'udhu, di yo me refugio en Allah. Dice Ibn al-Qayyim, para que lo entiendas más, esto ذكره في تفسير القيم de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, y Ibn al-Qayyim, como ya sabéis, murió en el año 751. Dice, para que entiendas más con un ejemplo práctico qué significa a'udhu billah, qul a'udhu, dice, es como el niño pequeño que va con su padre. Un niño, imagínate, un niño andando con su padre. Y de repente el niño ve un perro, una serpiente, algo, un peligro. ¿Qué hace el niño? Se agarra a su padre. Se agarra rápidamente a su padre para que no le pase nada. Ese niño está haciendo isti'ada. Ese niño se está protegiendo. Así menciona Ibn al-Qayyim el ejemplo para que entiendas qué significa isti'ada. Yani es buscar refugio. El niño, es lo primero que hace el niño. Nada más ver un peligro, se agarra a su padre. Directamente, automáticamente le sale. El niño nada más ver un peligro se agarra a su padre. Y nosotros, walillahi al-mathalul a'la, y nosotros a quién buscamos refugio que nos proteja, a quién nos dirigimos, a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces cuando digo qul a'udhu, es decir, estás diciendo yo me refugio, me escapo, busco protección y refugio en Allah subhanahu wa ta'ala para que me proteja de que me pase algo malo. Entonces qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul ya hemos dicho, significa di. A'udhu ya hemos dicho, es decir, buscar refugio. Bi Rabb. ¿Qué es Rabb? Escuchamos Rabb, Allahu Rabbuna. Rabb. ما معنى الرب؟ قال العلماء الرب ذو الربوبية
على خلقه أجمعين خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: الرب يطلق في اللغة على السيد والمالك والقيم والمدبر. انتهى كلامه. Y esto lo mencionó Ibn al-Athir, es un sabio que murió en el año 606. 606. Entonces, ¿qué significa Rabb? Significa aquel que es rey de algo, aquel que controla todo una cosa, aquel que dirige una cosa, aquel que hace lo que quiere en esa cosa que él controla. Esto significa Rabb. Y cuando se menciona a secas, a solas, Rabb solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Solo es para Allah. Tú no puedes decir a alguien tú eres Rabb. No, solo es para Allah eso. Pero si tú le quieres decir a alguien que eres Rabb, hay que bil-idafa. La budda an tudifahu ila shay. Como dicen nuestros árabes, nuestros sabios del idioma árabe. Por ejemplo, yo te puedo decir Anta Rabbu al-Bayt. Tú eres el dueño, el señor de tu casa. Anta Rabbu al-Bayt. Anta Rabbu al-Masna'. Tú eres el señor de la empresa, de la fábrica. Pero a secas, Rabb solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿qué es Rabb? Es aquel que controla todo, aquel que nos hace, desciende la lluvia, aquel que nos hace morir, vivir, aquel que nos protege, aquel que nos cría, aquel que nos aleja los males. Eso es Ar-Rabb. Entonces dice la ley: Qul a'udhu bi Rabbi al-Falaq. ¿Qué es al-Falaq? Llegamos al Falaq. ¿Qué es al-Falaq? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Y antes de pasar al Falaq, se me olvidó mencionar otro asunto. Cuando decimos A'udhu, buscamos refugio en Allah. Y es importantísimo buscar refugio en Allah, escaparse a Allah, buscar que Él sea quien nos proteja, y no en los jinn, y no en la brujería. ¿Por qué? Porque los mushrikín, los idólatras de la Meca, ellos cuando iban de viaje y les tocaba pasar por un sitio donde no hay nada, no hay casas, es un sitio donde hay animales peligrosos, es un sitio oscuro, ¿qué hacían ellos? Si tenían que pasar noche en ese sitio y se morían de miedo. Entonces, para no pasar miedo, ¿qué decían ellos? Ellos también se tenían que refugiar en alguien, pero ellos no adoraban a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. ¿Qué hacían? Buscaban refugio en los shayatín. Y esto Allah lo dice en el Corán. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Así nos dice Surat al-Jinn. Dice Allah en el Corán, y había gente de entre los seres humanos que buscaba refugio, protección, ya'uduna, buscaban refugio, protección de hombres de los jinn, de los demonios. Y por eso decían, cuando les tocaba dormir en un sitio donde no hay casas, desértico, no hay nadie, hay animales peligrosos, ¿qué hacían los mushrikín? ¿Qué hacían los idólatras de la Meca? Decían, a'udhu bi sayyidi hada al-wadi. A'udhu bi sayyidi hada al-wadi min sufaha'i qawmi. A'udhu bi sayyidi hada al-wadi min sufaha'i qawmi. Así decían los mushrikín, los idólatras de la Meca. Se les tocaba dormir, pernoctar en un sitio que no hay nada, con miedo, tenían que pasar miedo. Decían, buscamos refugio en el Señor de todos los shayatín de este sitio. Buscaban refugio en los demonios y no en Allah. Y por eso los demonios dicen, فَزَادُوهُمْ رَهَقًا أي طُغْيَانًا. ¿Por qué? Los demonios se crecían más, se enorgullecían más, se enaltecían más, diciendo, fijaos qué débiles son los seres humanos, buscan refugio en nosotros. Y ellos se crecían más, فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Se crecían mucho más al ver que el ser humano es tan débil, al ver que se humilla de esta forma, buscando que le proteja a quién, un jinn, un demonio, siendo el que te tiene que proteger es Allah. Por tanto, si tú quieres protección, tienes miedo de algún sitio, algo, di a'udhu billah. Busca refugio en Allah, pídele a Allah que te proteja. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó una sunna que es muy bueno que la practiquemos siempre que estemos de viaje. Imagínate, viajas en coche, te vas de excursión a un sitio, a un bosque, etcétera, etcétera. Tienes que dormir ahí, tienes una tienda de campaña, tienes que dormir y demás. Y tienes miedo. El profeta nos aconsejó qué hay que hacer. كما روى مسلم في صحيح. Es un hadith que está en Sahih Muslim عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. En español, dice el profeta, es un hadith sahih, está en Sahih Muslim, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien le toque pasar una noche o algo en un sitio, y quiere que no le pase nada malo, que no le pique una serpiente, un escorpión, que no le roben su dinero, que no le pase nada malo, lam yadurruhu shay wa shay nakira, es decir, no ninguna cosa. Si no quieres que te pase nada, dice el profeta, di a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Si tú dices esta frase, no te va a pasar nada. El profeta te dice, no te va a pasar nada. Duerme tranquilo en ese bosque. Duerme tranquilo en ese sitio donde has descansado para descansar un poco y luego seguir tu viaje. Duerme tranquilo, que no te va a pasar nada de nada. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice. Vamos a escuchar el adán y seguimos, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Bien. Hemos dicho la sunna que se dice. Seguimos 10 minutos, nos levantamos, inshallah. الفلق. ما معنى الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق. ¿Qué es el falaq? أصل الفلق من الانفلاق وهو الشق. تقول العرب انفلقت الثمرة أي انشقت إلى جزئين. وتقول العرب انفلق الصبح أي إذا ظهر وانبثق. Y dicen varios sabios mufassirin andalusiyin كالقرطبي وأبو حيان وابن عطية وغيرهم que الفلق في هذه الآية بمعنى الصبح. الفلق significa el amanecer. El amanecer, الصبح. يقول ابن القيم وهو مبدأ ظهور النور. الفلق مبدأ ظهور النور, cuando sale la luz. Entonces le dices Allah, oh Allah, busco refugio, yo busco refugio en el Señor del amanecer. En el Señor del amanecer, ¿de qué? Min sharri ma khalaq. Te pido, oh Señor del amanecer, de cuando empieza la luz a verse, después de la noche, te pido que me protejas de todo lo malo que hay en las criaturas que tú has creado. Te pido, oh Señor de la luz del amanecer, Señor del subh, al-falaq, yani subh, oh Señor del amanecer, te pido que me protejas de todo lo malo que has creado, de todo lo malo que hay en las criaturas que has creado. ¿Y por qué? ¿Por qué al-falaq? Porque puede decirse Rabbu as-samawat, Rabbu al-ard, Rabbu al-ins, Rabbu al-jin. ¿Por qué Rabbu al-falaq? ¿Por qué Allah menciona el falaq en esto? El subh. ¿Por qué el amanecer? Dicen nuestros sabios, porque quien tiene miedo, quien tiene temor que alguien le haga daño y demás, quien está preocupado, quien está enfermo con una enfermedad grave, vive en oscuridad, vive en oscuridades, en dulma, en oscuridades continuas. Y es lógico que quiera la luz, quiera que se salga de esos problemas que tiene, de ese temor. Quien está pasando una noche solo, lo único que quiere es que llegue el amanecer, el subh. Quiere que llegue la luz para que le saque de ese problema que tiene. Es como si le estuvieras diciendo, Ya Rabbi, oh Señor de la luz, pon luz en mi vida. Estoy metido en muchos problemas, tengo mucho miedo. Tengo miedo de que me engañen, de que me hagan daño. Te pido, Ya Rabbi, que hagas llegar el amanecer, la luz a mi vida y me saques de estos problemas en los que estoy. Quiero la luz, Ya Rabbi, por eso busco refugio en ti. Por eso, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, de todo lo malo que has creado. Y hemos dicho que lo malo puede ser tanto lo que viene de ti como de otra gente u otras personas. De ti
Es decir, ¿qué es lo malo que puede venir de ti? ¿Que te puede traer desgracias a tu vida? Siendo de ti mismo, ¿qué cosas? Al-ma'asi, el cometer pecados. Quien comete pecados trae desgracias a su vida. Ibn al-Qayyim, en su famoso libro Ad-Da' wa Ad-Dawa, mencionó más de 50 cosas que te traen, cosas malas que te trae cometer pecados. Más de 50 asuntos que te trae lo malo que te trae cometer pecados. Desgracias, consecuencias negativas de cometer pecados. Más de 50. Nosotros vamos a mencionar 2 o 3. Primera, quien comete pecados, el rizq se le disminuye, se le va el rizq. A lo mejor estás trabajando en una empresa y te echan. Tú empiezas a cometer pecados, te echan de esa empresa. Y a veces te preguntas, ¿y por qué me han echado? Si yo cumplo bien mi trabajo, porque estabas cometiendo pecados. Porque estás con una chica sin estar casado. Estás vacilándote de ella y engañándola. Siguiente, es cuando sales, mientes, robas, etc. Insultas a la gente, hablas mal de tu vecino. Todo esto es pecado. Y por eso el rizq se va. Porque si Allah dice وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, si quien teme a Allah, Allah le da rizq, le da mucho dinero. Entonces lo contrario, quien no teme a Allah, pues le trae pobreza, al faqr. Por eso muchas veces te dice, hermano, pero si yo no he hecho nada, ¿por qué todo me va mal? El negocio me va mal. Porque cometes pecados, hermano. Y no penséis que cometer pecados es robar nada más, o que tú pegues a tu madre, o no les hagas caso, o mientas, o bebas alcohol. No, hay un pecado que cometemos, o cometen muchos musulmanes casi todos los días, y no se dan cuenta que es un gravísimo pecado. Cuando termina Ramadán, pocos son los que se levantan a rezar el Fajr. No nos levantamos a rezar el Fajr. Pocos, illa man rahima rabbi. Esto es un gravísimo pecado. Entonces no hace falta robar, ni mentir, ni beber alcohol. Con no levantarse al Fajr todos los días a su hora, ya estás cometiendo un gravísimo pecado. 4 minutos y nos levantamos. Siguiente consecuencia de los pecados. Hemos dicho que te dejan la pobreza cometer ma'asi. Siguiente, tienes malestar en tu corazón, no vives tranquilo. Sientes como que algo te falta. Cuando cometes pecados, nada te va bien. No puedes dormir por la noche tranquilo. Hablamos del que tiene corazón vivo. Tal como dicen los poetas árabes. Quien tiene el corazón vivo todavía con imán, cometer pecados le deja con malestar, con ansiedad. Pero quien tiene el corazón muerto no siente eso. Nosotros hablamos de los que tienen el corazón vivo. Por eso dice el poeta árabe, es decir, el que está muerto, aunque tú le pinches, no siente nada, porque está muerto. Lo mismo, quien tiene el corazón muerto no siente nada. Pero el que tiene el corazón vivo, si comete un pecado, no puede dormir tranquilo. Se la pasa la noche dando vueltas. En su cama no puede conciliar el sueño. Se siente intranquilo. Siguiente consecuencia de cometer pecados. Haces que te puedan poseer los jinn, los demonios. Por eso mucha gente vivía tranquilo, no tenía ni sihr, ni demonios, ni nada. En el momento en el que empezaron a cometer todo tipo de pecados, llegar hasta las tantas de la noche a la casa, borracho, habiendo cometido durante la noche mucho haram y demás, ya el jinn lo posee. Pasa un mes o unos pocos días y ya está. Ves que está poseído por los jinn. ¿Por qué? Porque has quitado la protección de Allah. Cuando uno comete pecados, llama a los shayatín, les dice, aquí estoy, podéis hacer conmigo lo que os dé la gana. Por eso mucha gente tiene brujería en el momento en el que empiezan a pecar. Cuando dan rienda suelta a eso, los jinn vienen a él y le hacen de todo, porque no tiene protección. Lo que te protege de los shayatín y demás es adorar a Allah, es no cometer pecados. Siguiente consecuencia de cometer pecados, te quita la ilm. Si tenías conocimiento, Allah te lo olvida de la mente. Shakautu dice, como dice el famoso Shakautu Shafi'i, jazakallahu khairan, hermano, Shakautu ila waqi'in su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي ثم قال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. En español dice, me quejé ante mi profesor Shafi'i, te dice, yo me quejé ante mi profesor que no estoy memorizando bien, estoy perdiendo la memoria, ¿qué me pasa? Le dice el profesor, me aconsejó mi profesor, abandona los pecados, ten cuidado de pecar, porque este conocimiento es luz, la ilm es luz, y la luz de Dios no se la da a un pecador.
Por eso quien comete pecados tiene poco conocimiento. El conocimiento, si se memorizaba el Corán, se va a ir olvidando lo del Corán poco a poco. Y el último beneficio, nos levantamos a rezar, la última consecuencia de los pecados, para que veáis, es que quita la baraka de las verduras, las frutas y de la comida que tenemos. Cuando la gente comete pecados, no hay baraka en nuestro rizq, en la fruta, las verduras y demás. ¿Cómo? Dice Ibn al-Qayyim, me senté con unos ancianos del campo y me dijeron, en nuestra época las verduras y las frutas eran mucho más grandes que lo que son ahora. Y yo personalmente me senté también con ancianos y me decían que varias frutas y verduras que hay hoy en día, en su época eran más grandes que lo que hay ahora. ¿Por qué? Porque los pecados quitan la baraka. Por eso, cuando hay justicia, cuando todos obran bien, hay baraka y las frutas son más grandes. Cuenta el Imam Ahmed en su Musnad que en su época, cuando había justicia, en la época de Omar ibn Abdul Aziz, encontraron el grano de un trigo, solo el grano del tamaño de un hueso del dátil. Imagínate, el grano de un trigo es pequeñísimo. Imagínate que sea tan grande como el hueso de un dátil, así solo el grano de un trigo. El grano nada más, y el trigo tiene muchos granos, solo el grano es así de grande como el hueso de un dátil. Y por eso dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, esto es un hadith que está en Sahih Muslim, quizás es la primera vez que lo escuchéis, hermanos y hermanas, cuando venga el Mahdi, Muhammad ibn Abdullah, es el gran juez, el gran imam justo, cuando la tierra ya esté llena de corrupción, vendrá el Mahdi al-Muntadhar, es parte de la aqida de Ahl-Sunnah. Nos dice que en esa época habrá tanta justicia que la gente comerá al-rumman, una granada, y cuando terminen, será tan grande esa granada que cuando terminen se taparán con la cáscara de la granada. Es decir, harán tiendas de campaña, una carpa entera con la cáscara de una granada nada más. Imagínate qué grande será esa granada. ¿Por qué? Porque hay baraka, porque todos están haciendo el halal, cometiendo lo que Allah ama, obedeciendo a Allah. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, en esa época, esto está en Sahih Muslim, no me lo invento, está en Sahih Muslim, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que en esa época, cuando reine la justicia, en la época del Mahdi al-Muntadhar, dice que la gente comprará un racimo de uvas nada más, un racimo de uvas. ¿Cómo es un racimo de uvas? Así, pequeño nada más. En esa época habrá que cogerlo en un camello para solo coger un racimo de uvas. Esto está en Sahih Muslim, lo dijo el profeta. ¿Por qué? Porque toda la gente será salihin, todos harán buenas obras y habrá mucha baraka en esa época, y por eso un racimo de uvas habrá que cogerlo en un camello, un racimo de uvas, para que veáis lo importante que es adorar a Allah. Entonces acabamos con esto, hermanos y hermanas. El próximo miércoles seguimos explicando qué quiere decir وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. El miércoles que viene, hasta acabar. Jazakumullahu khairan, que Allah os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad.